pudo explicar este fenómeno de resonancia con el avance de otras técnicas de análisis e investigación. Bueno, resulta que la resonancia es un fenómeno que consiste en suponer y admitir que la estructura real de una molécula es híbrida, o sea, es un híbrido, una mezcla de varias otras estructuras llamadas contribuyentes. Es decir, la estructura real de una sustancia es híbrido, mezcla de varias otras estructuras llamadas contribuyentes. Eso es la resonancia, ¿sí? Intermedia o híbrida entre varias otras estructuras llamadas contribuyentes. Bien. Por ejemplo, el benceno es un ejemplo clásico de resonancia. El benceno, si nosotros localizamos sus átomos, digamos este carbonato 1, está muy grueso. Este es el 2, este es el 3, este es el 4, átomo, ¿no? El 5 y el 6. Aquí en esta estructura A, los dobles enlaces están entre 1 y 6, entre 2 y 3 y entre 4 y 5. Pero en la estructura B, este es 1, este es 2, este es 3, este es 4, 5 y 6. Están de otro lado. El doble enlace está entre 1 y 2. En la estructura A entre 2 y 3, pero en la estructura B entre 1 y 2. ¿Sí? Abajito de la B y la A. Es decir, en otras palabras, los dobles enlaces se están moviendo constantemente en el anillo. ¿Cuál es la estructura real, la A o la B? No es ni la A ni la B, es la estructura C. En la estructura C, el doble enlace está distribuido o deslocalizado entre todo el anillo. El doble enlace está distribuido entre todo el anillo. No es ni la A ni la B, es intermedio entre la A y la B. Esa A y B serían las estructuras contribuyentes. Y el híbrido, la estructura real, tendría que ser la C. Esta. Esa es la real. A y B son las contribuyentes. Y entonces la C es un híbrido, una mezcla entre estas dos, sale esta C. Entonces, en eso consiste la resonancia. En suponer que la estructura real es una mezcla de otras dos o más estructuras llamadas contribuyentes. Ahora, ¿cómo se confirma esa estructura real? Sabemos que los dobles enlaces son más cortos que los simples enlaces. ¿Ya? Si dibujamos un benceno, enlace simple, enlace doble más cortito, enlace simple, enlace doble más cortito y enlace simple. Sería así más o menos. Sería, no, está mal. Es alternado doble y simple. Empezamos con el simple, el doble, luego un simple más largo que el doble, luego un doble, luego un simple, luego un doble, luego un simple. Más o menos así sería el benceno alternado doble y simple. Pero en realidad se ha encontrado que todos los enlaces son iguales. Ya todos los enlaces son iguales. El simple tiene unos 54 angstrom, el doble tiene unos 33 angstrom, más corto. Pero en el benceno se ha encontrado que es 1,42. Todingos son el mismo tamaño. El mismo tamaño. ¿Cómo que el doble es más simple y el doble es más corto y el simple es más largo? Y en el benceno, como hay doble, hay simple. Es una mezcla entre el doble y el simple, es un intermediario. En el benceno se encontró 1,42, que es la mitad de la suma de estos dos. Entonces, en realidad el enlace en el benceno es medio simple, medio doble. Por eso un híbrido entre estas dos estructuras. Una mezcla de estas dos ha dado esta otra tercera. Es la estructura real. Esas son las moléculas que presentan resonancia con una mezcla de dos o más estructuras llamadas contribuyentes. ¿Ya?
Esa estructura, bueno, para representar la resonancia se emplea una flecha con dos puntas en representar la resonancia. En cambio, la equilibrio es una flecha de ida y otra flecha de vuelta, doble flecha. La resonancia no es un equilibrio, es una propiedad que consiste en que la estructura real es una mezcla entre dos estructuras contribuyentes. Bien, otro aspecto es que las moléculas que presentan la resonancia presentan una energía adicional llamada energía de resonancia. Por ejemplo, si nosotros calculamos la energía del benceno individualmente, encontramos que la energía sumando los enlaces, los átomos, es menor que la energía del benceno con intermediario. La de resonancia tiene más energía que las moléculas individuales, ¿ya? Entonces, las moléculas que presentan resonancia presentan una energía adicional llamada energía de resonancia. Bueno, se pueden encontrar varias estructuras de los átomos en una fórmula que pueden presentar resonancia, pero hay algunas que son contribuyentes y otras que no. Para saber cuál es más la contribución, se debe comparar, debe tener en cuenta estos aspectos, digamos, ¿no? La estructura resonante únicamente implica el movimiento de electrones, no de los núcleos, nunca de los núcleos. Electrones no compartidos o dobles, triples enlaces, sistema pi. Las estructuras resonantes deben ser el mismo número de átomos, electrones de valencia. La carga total de molécula aparece sin variación, es decir, no aparece una carga positiva, una carga negativa, no. Los criterios para estimar la estabilidad de la estructura contribuyente son la electronegatividad y ubicación de la carga. Por ejemplo, puede aparecer una carga negativa sobre un átomo de oxígeno, porque el oxígeno es electronegativo, pero una carga positiva sobre un átomo de oxígeno, eso es raro, no debe haber, ¿ya? Electronegatividad y ubicación de la carga. Número de enlaces, normalmente los átomos tienden a completar 8 electrones. Si hubiera un oxígeno con 6 y un carbono con 5, ya entonces no completa su octeto, entonces es más inestable. La dispersión de la carga. Es decir, cuando las cargas aparecen carga eléctrica, tiene que ser una positiva o una negativa. No tiene que estar lejos. Si están lejos, es inestable también. Octeto completo contra incompleto, etcétera, etcétera. Las fórmulas resonantes son imaginarias. ¿Ya? Bien. Por ejemplo, vamos a ver estas estructuras del ion carbonato. Ahí tenemos el ion carbonato. 1, 2, 3 estructuras. Carbono, oxígeno 2, carbono, oxígeno 3, carbono, oxígeno 1. Todas son equivalentes porque todos tienen octeto completo. 8, 8, 8. Todos tienen octeto completo. Aquí está el formaldehído, por ejemplo. Esta es la más contribuyente porque todos tienen octeto completo. 2, 4, 6, 8. Aquí en el carbono, en el oxígeno hay 8, en carbono también hay 8. Aquí hay 7, 2, 4, 6, 8 también. Pero este carbono tiene 6, 2, 4, 6. Por eso es poco, casi no es contribuyente. Entonces, donde aparece un oxígeno con carga positiva, no, imposible, no va a ser nunca contribuyente, es no contribuyente. Y así, por ejemplo, preguntas de examen que se preguntan es el fenóxido. Esta molécula de abajo siempre se pregunta en el examen. Escriba 3, ahí hay 5 estructuras de resonancia de ion fenóxido. Este es nitrobenceno, este es el ion benzoato. Ya, vamos a ver el fenóxido, que sale pregunta de examen. Este es el ion fenóxido. Se puede ver que todos los carbonos, en cada vértice de carbono, todos los carbonos completan 8 electrones. Y el oxígeno también completa 8. Para generar otra estructura de resonancia aparte de esta, por ejemplo, solamente moviendo aquí, de ahí, moviendo aquí, si se mueven todos los, ya esta es otra estructura de resonancia, ¿no? Aquí fíjense, la disposición dentro de anillos es diferente. Aquí está a la derecha, aquí está a la izquierda. Ya estas dos ya son las dos estructuras contribuyentes. ¿Cómo se puede generar otra? Aquí hay 6 electrones, pero aquí hay 4. ¿Pueden ver? De ahí, de los 6, un par se ha venido a formar enlace doble. Ya no hay 6, sino hay 4. En uno de esos, el par se ha formado el enlace doble. Es el movimiento de ese electrón, nada más. Pero si lo dejamos así,
como estaba aquí con doble, este carbono de aquí, el carbono del anillo, este carbono, tendría 10 electrones. Pasó del octeto, es decir, si le ponemos doble enlace más, digamos, aparte, ponemos el doble enlace más, es decir, 2, 4, 6, 8, 10. No, se pasó del octeto. Entonces, por esa razón hay un movimiento de un par de electrones hacia uno de los átomos. Hay para completar los 8 nada más. El par de electrones que había aquí se mueve aquí. ¿Sí? Entonces, en vez de este, se mueve ahí. O si quieren, este de aquí. Ah, no, no, no es el de arriba. Es este. Ese ahí se mueve ahí. ¿Ya? Entonces, en esta otra estructura se completan sus 8 en esta. Ya completa sus 8, por ejemplo. Si no lo moveríamos este par de electrones, era 10 este carbono, pero ahí moviendo tiene 8. Y todos tienen 8. Todos, a ver, vamos a este 2, 4, 6, 8. También 8. Sí, también completa 8 electrones. Ya si generamos esta estructura con 8. En vez de hacerlo de este lado, se puede ver al otro lado. También completa 8. Y en vez de hacerlo de este lado, podemos verlo abajo. También se mueve abajo. También completa 8. Todos completan 8 octetos. Entonces, todas son contribuyentes. Todas las moléculas son contribuyentes. La metilamina. La metilamina, por ejemplo, el N tiene un par de electrones compartidos. Esta y esta solamente moviendo el centro. Esto se ha movido. Los pares de electrones de dentro se han movido. Ya generamos, y siguen 8 electrones. Generamos el octeto completo. Ahora, este par de electrones de aquí del átomo de hidrógeno, de nitrógeno, aquí tenía un par de electrones, ¿no? Se ha movido aquí para formar el doble enlace. Ya no hay ese par de electrones arriba, se ha dado un doble enlace. Un nitrógeno con 4 enlaces es con carga positiva y un amonio. Pero si no lo movemos, por ejemplo, lo dejamos ahí, ese par, y se mueve, este no hay, ya no hay, ¿no? Ese ya no hay. Se mueve aquí. Este carbón, ¿no? Este carbono tendría 10 electrones, cuenten. 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, para evitar eso, este de aquí, este par de electrones se ha movido aquí, ahí. Entonces, ahí todos completan 8. Pueden ver este 8, todos 8, ¿no? Entonces, esta es una otra estructura también contribuyente. Pero en vez de hacerlo aquí, podemos hacerlo abajo. También tiene 8, todos tienen 8. O también ponerlo a la izquierda, también tiene 8. Todas tienen 8, por lo tanto, todas son contribuyentes. ¿Mm? Y así hay del naftaleno, la piridina, el pirrol, sus estructuras contribuyentes, donde todos los átomos han completado octeto, ¿sí? Tenemos el imidazol, el enlace, el fenantreno acá abajo, 5 estructuras, el naftaleno tiene 3 estructuras de resonancia, y el enlace peptídeo que presenta en las proteínas, el carbono nitrógeno, carbono oxígeno, este par de electrones de aquí, del nitrógeno se forma el doble enlace, ¿ya? Se forma el doble enlace, y este de aquí se va arriba a formar un oxígeno con carga negativa y el nitrógeno, como tiene 4 enlaces, con carga positiva. Esa es la resonancia del enlace peptídico, característica de las proteínas. Por esa razón las proteínas son moléculas muy estables. Bien, a ver qué hora es. Nos da tiempo todavía para terminar tautomería. Tautomería. La tautomería es una propiedad de algunas moléculas orgánicas que consiste en una rápida y reversible interconversión de una fórmula funcional en otra. Esta palabra tautómero viene de la palabra tauto de los griegos, ¿no? Tauto, que significa la misma, mero, parte, las mismas partes. ¿Ya? Por ejemplo, aquí la acetona, el ciclohexanona, fíjense, aquí es doble enlace carbono-oxígeno. Un oxígeno de aquí al ladito, un oxígeno de aquí, un hidrógeno, porque ahí CH2, un hidrógeno se ha venido aquí, y este oxígeno de aquí se ha venido a formar el doble enlace, ese doble enlace. Entonces, aquí hay dos funciones, esta acetona y aquí en ol. Es una forma de transformación de la forma cetónica a la forma enólica. ¿Ya? Entonces, una transformación de una función en otra función y se debe al movimiento de un par de electrones y un hidrógeno vecino. ¿Mm?
La forma más común de la tautomería es la cetoenólica, forma carbonílica, ceto, y la forma enol, en doble enlace carbono-carbono, ol, alcohol, enol. Del aceto, un hidrógeno vecino se va a formar el ol, y este par del el enlace doble carbono-oxígeno viene a formar el en. Enol. ¿Ya? Bien. Bueno, la tautomería tiene un equilibrio, es una interconversión reversible, pero llega a una constante de equilibrio. Esa constante de equilibrio se llama constante de tautomería. Es una flecha, dos flechas, una más larga y otra más corta. La más larga se indica al lado en la cual es más estable en la molécula. Es común, por ejemplo, esta 1, 2, 3 propanona. De aquí hay CH3, era CH3, fíjense. Era CH3, ahora es CH2. ¿Qué pasó con el hidrógeno? Se vino aquí a formar el ol. Y aquí a doble enlace se ha formado el simple aquí y el doble aquí. Por en ol. Aquí es ceto, aquí en ol. Entonces se transforma de la forma cetónica a la forma enólica. Más estable la forma cetónica. ¿Ah? Aquí, por ejemplo, hay dos cetos, en las dos partes se puede interconvertir, es decir, formar la tautomería. La forma enólica, la mayoría de los compuestos 2,4 bicarbonilo existen formas cíclicas. Esos cíclicos se llaman quelatos, es decir, como sales, estable, muy estable. ¿Ya? Hay otra forma de tautomerización, esta transformación se llama de la forma ACI a la forma nitro. Se tautomeriza de la forma nitro, que es de nitro, a la ACI nitro. Y es un movimiento de un par de electrones y el par de electrones, aquí por ejemplo, y un hidrógeno vecino. Este OH, aquí no hay, pero aquí aparece H3, CH2, ¿no? O, ajá, aquí es CH3, aquí es CH2. Y aparece un hidrógeno aquí, forma el OL. Y se pone doble enlace entre carbono y nitrógeno. Hay otro de la forma nitroso a la forma oxima. También movimiento de un par de electrones y un protón vecino. Las enaminas son compuestos nitrogenados. Halogenoles también se estabilizan por tautomería. Por ejemplo, aquí la enamina en doble enlace carbono-carbono, amina en amina. Y este es carbono-nitrógeno doble, se llama imina. Este es ciclohexenamina, ciclohexenimina. Es del autómero más estable la imina que la enamina, más estable. ¿Ya? Entonces, no solamente el cetoenólico, también enamina y imina. ¿Ya? De la ciclohexanona, por ejemplo, esta ciclohexanona, la ciclohexanona puede tautomerizar, esta ciclohexanona, para la derecha, para la izquierda, un en-ol o un en-ol. Está lo mismo que intercambie el protón de aquí o el protón de aquí. Se va a formar el ol. Bien. Es común cuando estudien bioquímica las bases nitrogenadas del uracilo, por ejemplo, se estabiliza por tautomería y por resonancia. En esta cosa, el paracetamol, por ejemplo, también es estas son las dos estructuras que se tautomerizan. Podemos ver aquí la forma ceto y aquí la forma enol, ¿sí? Es la forma de estabilización, ¿ya? El enlace peptídico también es estabilizado por resonancia y por tautomería. Aquí, hemos visto por resonancia, pero aquí en tautomería, por ejemplo, este hidrógeno del nitrógeno pasa arriba al oxígeno y este par de electrones del nitrógeno pasa a formar doble enlace. Entonces ahí está la forma de movimiento de un par de electrones y un protón generan la propiedad de esta tautomería. Las moléculas que presentan tautomería también son mucho más estables que las moléculas que no presentan la tautomería. Decía aquí las bases nitrogenadas, la timina, y el uracilo,
Son muy instables, presentes el DNA y el RNA, se transportan por tautomería y por resonancia también. ¿Ya? Bien, con eso terminamos la unidad número 2. Estamos preparados para dar examen de la unidad 1 y 2. Unidad 1 y 2. Hoy es lunes, el día jueves vamos a dedicarnos totalmente a hacer ejercicios tipo examen. Vamos a ver estas preguntas, dice, ¿no? Escriba 3 estructuras de resonancia, bla, bla, bla. Entonces vamos a ver eso. Y nos falta ver lo que hemos saltado, los enlaces simples. Eso vamos a ver. Y solubilidad. Eso vamos a ver el día jueves entonces, ¿ya? El día jueves, mañana en la noche. Entonces terminamos de ver y hacemos resolución de ejercicios. El jueves, dije. Mañana en la noche tenemos, ¿ya? Bueno, hasta mañana, jóvenes. Hasta mañana.